seguramente ahí hice grandes cagadas, ¿eh? Y no recomendaría, y perdón por la expresión, pero no recomendaría a nadie hacer eso porque no funciona. Bienvenidos una vez más al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Jordi Mercader, fundador y CEO de Invesme, uno de los principales robo-advisors de España y el primero en lanzar la cartera de inversión sostenible e indexada. Jordi también se une a la familia Valio con la creación de un nuevo curso que nos enseñará las bases de la inversión responsable y con impacto positivo. Muchas gracias por unirte a la familia y bienvenido al podcast, Jordi. Hola, Sergi, encantado de estar con vosotros y gracias por la invitación. Un placer. Vale, pues nada, antes de empezar solemos hacer unas preguntas rápidas para poner en contexto. Vale, ¿edad? 61. Muy bien. ¿De dónde eres? Soy de Barcelona, creo que se interpreta por mi acento y bueno, he vivido casi siempre en Barcelona, aunque he estado unos años viviendo en Londres. Después podemos contarlo un poquito. Muy bien. ¿Estudios tienes, Jordi? Sí, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster por ESADE. Te lo acabé en el año 80 y pico, casi ya ni me acuerdo. Con cierta vinculación ya desde ese momento al tema de los mercados. Recuerdo, me gustaba el tema financiero e incluso hice algún tema de análisis bursátil en ese momento. Pero todo el tema financiero, digamos que ha sido siempre un poco mi focalización a nivel de estudios. Muy bien. ¿Pareja en la actualidad? Sí, yo ahora vivo en pareja con Olga, mi mujer. Yo me divorcié hace unos años. Y tengo 2 hijos mayores que ya están son independientes y tengo 2 hijos pequeños, una de 5 años y uno de 1 año y medio. Uh-huh. ¿Y qué tal las finanzas en familia? ¿Compartís con tu pareja, con los hijos? ¿Cómo es el tema dinero en casa? Sí, yo en general creo que con mis parejas en general sí que comparto temas de números. Sí que es cierto que a lo mejor uno de los errores que puedo haber cometido es no hablar suficientemente con mis hijos de temas financieros. Ahora procuro hacerlo más cuando sale el tema, sobre todo con los mayores, con los pequeños aún no toca, pero creo que es uno de los errores que cometemos, no hablar suficientemente de números con la pareja. En general lo he hecho, pero a veces no tanto con los hijos. Uh-huh. Y creo que es una cosa que debemos hacer de una forma o de otra. Estamos de acuerdo. Vale, ¿dónde estás viviendo actualmente? Ahora estoy viviendo en Barcelona. Casi toda mi vida he vivido en Barcelona, aunque en un periodo viajando mucho por el mundo, por mis roles del pasado. Y sí que estuve un tiempo desde el 2010 hasta el 2013, 2014 viviendo en Londres. Uh-huh. Cuando dejé Burberry's, supongo que después me preguntarás sobre eso, pero ya te digo, ahora mismo viviendo en Barcelona. ¿Y vives de alquiler o en propiedad? Yo vivo en propiedad. Vale. Vivo en propiedad y casi desde que me casé, desde que me casé en propiedad. O sea, antes de casarme ya me había comprado un piso. Uh-huh. Vale. Pues entramos en materia. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Dónde está tu foco principal? Yo básicamente ahora soy el CEO de Invesme y te diría que dedico pues 10 horas al día a Invesme e incluso fines de semana. También tengo una actividad personal como inversor al cual dedico un cierto tiempo, pero mi principal actividad ahora mismo es la de CEO de Invesme, al cual dedico pues mi tiempo y mi alma también. Uh-huh. Muy bien. ¿Desde cuánto hace que estás con Invesme? Bueno, Invesme lo fundamos, se constituyó la compañía en el 2016, el Día de Santos Inocentes del 2016, y empezamos a operar en abierto el día de Carnaval del 2017. Es decir, que ahora unos 4 años y pico. Pero realmente la idea se concibió, pues yo lo empecé a concebir Invesme desde casi el 2013-2014, cuando precisamente estaba en Londres, porque empecé a tener claro lo que era la indexación
y en ese momento, pues estando en Londres, empecé a tener impactos de robo-advisors que había en ese momento en Inglaterra y también en Estados Unidos. Fue un tipo de forma de invertir que me interesó mucho y vi que no había nada en España y empecé a concebir InvestMe pues por ahí, 3 o 4 años antes de que realmente se lanzara. Uh-huh. Bueno, pues seguramente toda nuestra audiencia ya conocerá un poco de qué va el modelo de negocio de indexados, pero si puedes comentar un poco brevemente en qué consiste InvestMe. Sí, InvestMe es un gestor automatizado de carteras de inversión, también se les llama robo-advisors. Básicamente lo que hacemos son carteras muy bien estructuradas desde el punto de vista del asset allocation o la distribución de activos, utilizando 4 activos principales: renta fija, renta variable, inmobiliario y a veces en determinadas carteras oro, y combinando esos 4 activos mediante fondos indexados o ETFs, construimos carteras muy bien pensadas para dar una muy buena rentabilidad con el menor riesgo posible, ¿de acuerdo? Nosotros, básicamente, nuestro modelo de negocio es cobrar una comisión por la gestión de esas carteras, y diría que donde destaca InvestMe sería en 2 cosas: que hemos introducido indexación temática, y en esa temática, la temática que está teniendo más éxito es la inversión socialmente responsable, indexada en este caso, aunque tenemos también otras temáticas. Y otro aspecto sería el de intentar ayudar a la gente a planificar mejor su vida financiera. Es decir, nosotros no solo hacemos carteras, sino que combinamos diferentes carteras con diferentes objetivos para intentar dar una solución completa a nuestro cliente. Uh-huh. Vale, muy bien. Y ahora mismo, no sé si esto se puede compartir, pero más o menos ¿cuánto dinero estáis gestionando? Mira, nosotros, nuestro plan es superar los 100 millones de euros a finales de este año. Uh-huh. Y ahora mismo debemos estar en cerca de los 3.500 clientes. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te llevó, Jordi, a empezar con este proyecto? Bien, yo digamos yo siempre he sido un inversor a nivel personal, desde que tengo casi uso de razón y 4 duros en mi bolsillo, pues siempre he considerado que invertir mi dinero de forma racional pues era importante para mí, y esa preocupación pues me ha hecho que casi siempre pues he invertido. Es decir, pues con mi primer salario, pues si ya tenía ahorrillos, pues ya los invertía, y de alguna forma eso me ha ido teniendo diferentes etapas en mi vida en las que he ido aprendiendo y desaprendiendo cosas. Cuando digo desaprendiendo, pues yo he cometido muchos errores en mi vida financiera, y de alguna forma, pues InvestMe es una culminación de todo eso, ¿no? Pues yo en el año 2010 cerré una etapa profesional, tuve aún más tiempo para mí mismo y para mis finanzas, y en ese proceso pues descubrí la indexación, también descubrí otras formas de invertir, que después podemos contar con más detalle, interesantes. Y eso me hizo ver que podía ser interesante que mucha gente se beneficiara de esas formas de invertir interesantes, ¿no? En este caso estoy hablando sobre todo de la indexación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en el 2013 empecé a concebir un poco lo que sería InvestMe, y bueno, cuando volví a España empecé a buscar socios, y en el 2016 pues fundamos la compañía y empezamos a operar en el 2017. Muy bien. Digamos que es la preocupación o el querer ayudar a otros a invertir de forma inteligente. Uh-huh. Vale. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es tu fuente principal de ingresos? ¿Sería un sueldo de InvestMe o cuál es tu fuente principal? Yo en estos momentos soy autónomo, yo soy el fundador principal de InvestMe. Como tal, no tengo un salario de InvestMe, sí que facturo una cantidad, unos 30.000 euros a InvestMe como parte de mi contribución a la compañía, y mi fuente principal viene de la inversión, lo que se llamaría vivir de rentas en el pasado. En mi época ahora se le llama pues independencia financiera. Digamos que yo conseguí mi independencia financiera, era uno de mis objetivos,
y lo conseguí más o menos a los 50 años, que también era uno de mis objetivos, y desde entonces, pues mi fuente principal es esa, lo que derivan de mis inversiones. Vale. ¿Y en cuánto estaríamos? ¿Más o menos una horquilla, un rango de ingresos anuales? Sí, yo no tengo un salario, básicamente lo más estable sería la facturación que hago a Investment, y también tengo unos pequeños ingresos del alquiler que hemos comentado de un apartamento. Más allá de esto, mis ingresos son muy variables y provienen de mi actividad inversora, y como tal me es muy difícil darte una cifra anualizada, porque además por su naturaleza varía mucho. Sí te puedo indicar que podría ser una cifra de seis números como media, pero con mucha variabilidad dependiendo de los años. Con lo cual, pues bueno, creo que eso da un poco la indicación de dónde están mis ingresos anuales. Muy bien. O sea, podríamos decir que estaríamos por encima de los 100.000, sí que es muy volátil, pero anualmente... Sí, estarían bastante por encima de los 100.000, pero con mucha variabilidad. Vale, muy los bien. buenos años de los mercados estarían muy por encima. Puede llegar a ser un año estaría incluso por debajo, pero no, de momento no creo que sea el caso. Muy bien. ¿Y cómo ha ido evolucionando tus ingresos durante estos últimos años? Mira, te puedo decir que recuerdo mi primer salario. Yo empecé a trabajar muy joven y me salto la parte de empezar a trabajar a horas, porque ya a los 15 años ya lo hacía, pero digamos que yo cuando yo estudiaba Beasade empecé a trabajar por las tardes en lo que sería la empresa donde he estado trabajando más años, que era Burberry's, o Burberry's, como se conocía aquí en España. Y en ese momento creo que cobraba 25.000 pesetas, que si no me equivoco es el equivalente de 150 euros. Pero para ser un poco más precisos, creo que recordar que cuando acabé SADE, que ya me incorporé full time en la compañía, como adjunto al área financiera, pues cobraba unas 90.000 pesetas. ¿Vale? Que 90.000 pesetas pues serían más o menos los 500 euros aproximadamente. Vale. ¿De acuerdo? Esto sería mi primer salario. Entonces, digamos, en los últimos 10 años yo fui un alto ejecutivo de Burberry's, en el cual fui accediendo primero como adjunto a la dirección general, y en el año 2005-2006 creo que fue, pues ya fui el director general de Burberry's en España. Y en ese momento pues debía tener salarios de 6 cifras. Y bueno, cuando eres un alto ejecutivo de una empresa como Burberry's, ya no es solo lo que obtienes como salario, sino que normalmente pues es un paquete de salarial que se compone de un salario más unos bonuses más incluso acciones en la compañía. ¿Y durante cuántos años estuviste con un sueldo por encima de las 6 cifras, más o menos? Como mínimo 10 años. Vale. Muy bien. Y a nivel de fuentes de ingresos, creo que has comentado tema inmuebles. Sí, bueno, yo tengo algún ingreso inmobiliario. Yo en el tema de inmobiliario tengo 2 etapas. En mi vida, pues de joven creía que la inversión inmobiliaria era muy interesante, y de hecho de muy joven ya me compré un piso. Y sí que ahora mismo tengo algún ingreso de rentas inmobiliarias. En concreto alquilo un piso. Creo que debo generar unos 15.000 euros al año en eso. Pero bueno, vale la pena que comente que he cambiado un poco de opinión y considero que la inversión inmobiliaria es interesante tenerla como parte de nuestro portfolio, pero he ido aprendiendo que hay fuentes más interesantes como la inversión financiera. Es decir, la inversión inmobiliaria es interesante como una parte de un portfolio, pero por su característica de inversión ilíquida, creo que tiene que tener un límite en nuestras inversiones. Veo que en general hay mucha gente que se lanza a invertir de forma recurrente en el sector inmobiliario, y no es que lo critique, sino que, bueno, me parece que es concentrar demasiado
demasiada inversión ilíquida en nuestro portfolio. Uh-huh. ¿Has tenido alguna experiencia negativa o...? Bueno, digamos, no yo en general he tenido mucha suerte en mis inversiones. He cometido muchos errores. Por ejemplo, hubiera podido tener una experiencia negativa. Yo recuerdo que me vendí el primer piso para comprarme otro y estuve un periodo de tiempo viviendo de alquiler o en alquiler, y recuerdo haber invertido ese dinero que había sacado de mi primer piso mientras no compraba el siguiente piso. Eso es un gran error, porque si yo ya tenía un destino para ese dinero, que era comprarme otro piso, pues básicamente era un error que ahora no cometería, ¿no? Pero en general he tenido mucha suerte y he cometido muchísimos errores en las diferentes formas de invertir, porque lo he probado todo. Pero por suerte, si quieres entramos en detalle, pero por suerte no, de esos errores no he tenido grandes consecuencias. Uno de los errores, por ejemplo, es cuando no tenía ni idea de invertir, pues me dediqué a invertir en acciones, ¿no? Y eso, pues ahora lo sigo haciendo, pero en ese momento pues considero que hay fórmulas mucho más eficientes de invertir que de alguna forma tomar decisiones superactivas, como es la de invertir en una acción en concreto o en varias acciones en concreto, ¿no? Pero por suerte esos errores que he cometido pues los he sabido manejar o reaccionar suficientemente rápido para que no tuviera un impacto negativo en mi patrimonio. Uh-huh. Mira, si te parece, para dar una visión un poquito más completa, si te parece, hagamos un ejercicio para que el que nos escucha tenga una idea más completa. Entonces, yo en el año 2010 hice un cambio radical de mi vida profesional y personal, porque cerré la etapa con Burberrys y en ese periodo había acumulado un cierto patrimonio que me permitió, pues de alguna manera, plantearme en si tenía que retirarme o no retirarme, ¿no? Para ilustrarlo, imaginemos que acumulara en ese momento 1.000.000 de euros a nivel indicativo, y para ser un poquito más entendible, digamos 1.100.000. Entonces yo en ese momento me planteé mi vida y me planteé qué es lo que tenía que hacer y decidí que quería estar seguro que mi situación financiera me permitía poder controlar mi tiempo de la forma que yo quisiera, ¿no? De hecho, era un objetivo que me había planteado desde los 40 años. Es decir, yo a los 40 años ya llevaba una vida profesional muy exigente y, bueno, no tenía la seguridad de que esa vida pues la pudiera aguantar más de 10 años, ¿no? Entonces ya me planteé cómo planificar mi vida financiera y lo que hoy se llama el FIRE, pues de alguna forma en ese momento yo me planteaba pues que a los 50 años pues tener esa situación, ¿no? De ese 1.000.000 de euros teórico que puedo invertir, imaginemos que tuviera 1.100.000, pues 100.000 euros tenía claro que no los podía invertir. Todos tenemos que tener un fondo de emergencia, entonces digamos que me planteé que una parte no la podía invertir, pero por otro lado miré cómo maximizar esa inversión el resto para que pudiera, digamos, tener esa independencia financiera. Y básicamente yo en ese momento descubrí cómo invertir de forma racional, que es descubrí que hay que invertir a muy largo plazo, y además descubrí que era bueno pues segmentar mi capacidad financiera con objetivos o horizontes que me permitieran optimizar esa inversión, ¿no? Entonces, básicamente yo más o menos tengo 5 tramos en mi portfolio, uno de corto plazo, que sería un segundo nivel de fondo de emergencia. Después tengo otro nivel que sería un medio plazo. Tengo otro largo plazo que es mi jubilación y donde ya empiezo a hacer inversiones mucho más arriesgadas. Y tengo por último un último tramo donde hago inversiones súper arriesgadas, ¿no? Uh-huh. Eso lo que me hace es poder segmentar muy bien lo que hago y maximizar esa rentabilidad. Entonces, uno de esos segmentos, el que yo en el 2010 empecé a ser muy activo, es a empezar a invertir en empresas tecnológicas
y fue en ese momento y sigue siendo el 40 o 50% de mi inversión, ¿vale? Uh-huh. Y eso empecé a hacerlo primero invirtiendo en acciones y después evolucionando hacia la indexación. En paralelo descubrí cómo invertir bien de forma activa y a la vez cómo invertir bien de forma indexada, ¿no? Vale. Entonces, bueno, si quieres te doy más datos para que la gente los entienda, pero básicamente eso lo que me permite es, bueno, pues para que se haga una idea, yo pues puedo estar generando un 13% de rentabilidad anualizada gracias a que esos tramos se combinan muy bien, ¿no? Entonces, en los tramos de más riesgo, pues se puede obtener 7% anualizados, pero sigo teniendo un tramo donde genero pues por encima de 20% gracias a pues implementar indexación muy sofisticada o manteniendo algo de gestión activa que aún mantengo. Uh-huh. Vale, pues sí que si puedes compartir un poco más, has comentado que más o menos un 40-50% de tu cartera sería en acciones tecnológicas. ¿Qué más? Sí, básicamente, ya te digo, yo he ido aprendiendo desde ese momento pues que no era solo bueno saber cómo invertir, sino a qué horizontes invertir. Entonces, tal como te decía, tengo un tramo pues a muy corto plazo que me sirve como un segundo fondo de emergencia, que lo hago con una cartera indexada de bajo riesgo. Uh-huh. Después tengo otra cartera de un nivel medio que me genera aproximadamente un 5 o 6% anual. Esto lo hago con gestión indexada sostenible. Y después tengo dos portfolios más a muy largo plazo, uno con planes de pensiones indexados y otro con una cartera también a muy largo plazo indexada. Y por último, esto más o menos sería un 40% de mi inversión. Y por último, el otro 55% aproximadamente sería una cartera muy agresiva que la empecé a montar en el 2010 invirtiendo en acciones tecnológicas y es la que he ido evolucionando hacia un mix de gestión indexada con componente tecnológico importante, pero mantengo algunas de las acciones que fui constituyendo en su momento por temas puramente fiscales. Es decir, pues bueno, ahí he acumulado pues ganancias importantes y desde el punto de vista fiscal no me interesa deshacerlas, porque si no lo haría también ahora mismo con la indexación. Uh-huh. Entonces, un poco lo que te decía, pues yo en el 2010 aprendí a la vez a invertir de forma activa muy eficiente, de una forma muy eficiente, y a la vez lo aprendí también a hacer de forma indexada también de una forma muy eficiente, ¿no? Uh-huh. Y básicamente en esos tramos yo si me miro mi benchmark o de esto, estoy generando casi un 20 y pico % de rentabilidad anualizada gracias a combinar esos diferentes tramos de inversión. Obviamente eso lo consigo porque en ese tramo más importante pues soy muy agresivo. Aquí me gustaría hacer un disclaimer importante. Lo que explico de mi caso no tiene por qué ser aplicable en otros casos. Es decir, probablemente a nadie recomendaría hacer lo que hago yo porque eso viene de mi periodo de formación y porque tengo muy claro qué riesgos puedo asumir y qué riesgos no puedo asumir. Pero seguramente los riesgos que asumo no son asumidos. Hay poca gente que los pueda asumir. ¿De acuerdo? Se entiende, cada uno con su situación, sus ingresos, su horizonte temporal. Correcto. Se entiende. Sí. Vale, pues tirando un poco atrás, ¿cuándo empezaste a interesarte por el mundo de las finanzas y por la inversión? Sí, yo seguramente me tendría que remontar más o menos sobre el año 95 por ahí. Digamos, poco después de empezar mi vida profesional, en la que tuve ya ciertos ingresos y cierto pequeño patrimonio, y sería en esa época. Y seguramente, pues en ese momento, pues invertía, pues escuchaba una acción que me gustaba y, pues bueno, pues invertía mis pinitos, mis primeras cifras y de forma un poco caótica, ¿no? Uh-huh. Eso fue evolucionando. Después me interesé por los fondos de inversión,
Recuerdo que en esos momentos había empezado a haber plataformas de fondos de inversión donde podías tú escoger tus fondos y invertir. Después me interesé por la inversión, lo que se llama análisis técnico. Después aprendí a invertir en Forex, análisis fundamental. Prácticamente lo habré tocado todo, casi todo. Pero digamos que no todo eso, hice un clic en el año 2010 aproximadamente, después de acumular toda una serie de experiencias positivas y negativas, y se tradujo en lo que te he contado que hago ahora, ¿no? Segmentar muy bien mi portfolio, apoyarme en la indexación, en carteras indexadas, y en un tramo muy, muy especial hacer cosas un poco más sofisticadas, que es lo que me da esa punta de rentabilidad adicional. Jordi, de tu cartera, ¿qué porcentaje sería indexado versus no indexado? Yo te diría que ahora mismo sería un 75% indexado, y no es el 100% por lo que te he contado. Porque digamos que yo en el 2010 empecé a construir una cartera muy sofisticada de acciones, y esa cartera ha acumulado una parte importante de plusvalías, y deshacerla me costaría mucho dinero a nivel fiscal, ¿no? Claro. Pero si no, probablemente lo que sigo haciendo en tecnología lo haría a través de la indexación, que es totalmente posible hacerlo, ¿no? Vale. Y tirando muy, muy atrás, otra vez, sé que hace mucho tiempo, pero ¿te acuerdas de en qué fue tu primera inversión? ¿Qué es lo primero que compraste? Bueno, si excluimos mi primer piso, que eso no lo considero una inversión, porque el piso en que vives no debe considerarse inversión, seguramente lo más probable es que fuera alguna acción de Telefónica. Que era lo típico en esa época, oye, ¿qué está las Matildes? En esa época se llamaban Matildes, pues casi seguro que fue una acción de Telefónica o de alguna grande empresa del IBEX actual. ¿Por qué se llamaba Matilde? Que yo estoy fuera de esto. Creo recordar por un anuncio que había una cabina, y creo que viene de ahí. Pero no estoy seguro, ¿eh? Creo que era de un anuncio que salía un actor que no recuerdo su nombre, en el cual llamaba a Matilde, creo recordar, y viene de ahí. Vale. ¿Y qué tal viviste las .com? Yo en eso tuve mucha suerte, porque creo recordar que te explicaba antes que me cambié, me mudé de piso, y entonces creo que me cogió que tenía que invertir en el nuevo piso, y lo que hizo es que justo antes de la caída de las .com, pues prácticamente no debía tener dinero para invertir. Entonces, tal como te decía, mis errores, tuve suerte de que mis errores, que he cometido muchos, en algún caso, por esas circunstancias casi anecdóticas, me libraron de esas caídas, ¿no? Pero bueno, he vivido otras caídas, ¿eh? Es decir, que, por ejemplo, si te podía contar cómo viví la caída la crisis financiera del 2008-2009. Yo creo que en esos momentos tenía asesores financieros que gestionaban mi patrimonio, y recuerdo haberles pedido de forma anticipada, porque identifiqué que algo estaba pasando, de reducir el riesgo, ¿eh? Cosa que posiblemente ahora mismo no haría, ¿no? Pero unas cosas que he aprendido en estos últimos 10-15 años es a controlar muy bien el aspecto psicológico, ¿eh? Y yo te diría que ese aspecto es casi más importante o muy importante a la vez que saber segmentar bien el portfolio. Aconsejaría a la gente que antes de invertir o leyera un poco sobre el tema o se informara, porque controlar nuestras emociones es una parte muy importante para tener éxito en las inversiones. Totalmente. Vale, Jordi, pues hemos hablado un poco de tu cartera, pero no hemos hablado de
de cuánto, o sea, de patrimonio, de números. No sé si nos podrías compartir un poco, un rango, un aproximado. Bien, siguiendo con ese ejercicio teórico, prefiero no darte cifras totalmente cerradas, pero para que te hagas una idea, si es ese millón que en ese momento había acumulado en el año 2000, gracias a la inversión financiera, si se hace bien hecho, pues se pueden acumular grandes patrimonios gracias al efecto del interés compuesto. Es decir, que un 20 y pico % elevado muchos años, pues da cifras muy grandes, de múltiplos muy grandes. Vale, creo que no habrá quejas en la comunidad. Muchas gracias por compartir y desnudarte un poquito. Vale, y otra pregunta. De todo tu patrimonio, ¿qué porcentaje más o menos puedes haber destinado a InvestMe? Sí, de hecho, cuando te he hablado de esas cifras, no te he hablado yo he ido detrayendo de mis inversiones capital que he tenido que invertir en InvestMe, y yo habré invertido en InvestMe de mi propio capital entre €500,000 y €1,000,000. Si no recuerdo mal, más de 700.000 euros. Sí, una cantidad importante. Vale. Esto hablamos de, digamos, para arrancar el negocio o para, o sea, como cartera, como dentro de vuestro producto. No. Si me preguntas dentro de mi producto, yo actualmente todas mis inversiones financieras están invertidas a través de InvestMe. Lo único que pasa es que dentro de mis carteras hay una que es una cartera un poco tangencialmente, una parte es totalmente indexada y otra parte es esa cartera tecnológica que fui evolucionando, ¿no? Pero mis inversiones al 90% están a través de InvestMe. Vale. Y hay una parte que no está en InvestMe por cuestiones puramente de mantener cierta presencia en algunos bancos, cosas necesarias por otros temas financieros que tengo, ¿no? Hipotecas, etcétera, ¿no? Vale. Cuando te hablaba de la inversión, pensaba que hablabas del capital. Y ese capital pues se ha ido invirtiendo en diferentes rondas de financiación que se han ido haciendo en InvestMe, en las cuales yo pues bueno soy el socio principal, uno de los más importantes, y he ido poniendo dinero en la compañía, puesto que creo perfectamente que lo que estamos haciendo es una cosa muy interesante. Sí, la verdad, te quería preguntar las dos, o sea que ya me he respondido. O sea, totalmente skin in the game, tanto para arrancar como el patrimonio metido en vuestros productos. Bueno, es que, a ver, yo, tal como he contado, yo InvestMe muchas veces explico que la primera cartera que hice de inversión la hice para mi hija. Entonces, no voy a enrollarme en eso, porque si alguien lo quiere buscar en nuestro blog, verá que la primera cartera, entre comillas, InvestMe, la hice para mi hija. Y como es en lo que creo, yo básicamente, si empezara ahora, el 90% de mi inversión sería indexada, ¿no? Y es lo que hacemos en InvestMe. Y entonces, bueno, a mí no me gusta recomendar cosas que no hago para mí mismo. No, me parecería, digamos... incoherente. No sabría hacerlo, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de inversión más activa, si yo en el 2010 hubiera sabido todo lo que permite la indexación, hubiera hecho lo mismo que hacía desde la indexación. Como empecé en el 2010 sin haber conocido la indexación, la conocí 2 o 3 años más tarde, pues lo hice de esta forma, ¿no? En esa cartera me permito hacer cosas como, por ejemplo, invertir en Bitcoin, ¿no? Es decir, y eso sí que se aleja bastante de la indexación, aunque también lo hago con indexación. Es decir, yo cuando en el 2017 descubrí el tema del blockchain y el Bitcoin, decidí también aplicar el mismo concepto, decidir cuánto de mi portfolio tenía sentido tener en Bitcoin o en criptomonedas, decidí que eso no podía sobrepasar el 3% y decidí pues buscar un ETF que hiciera eso y ahí está. Es decir, esa cartera de Bitcoins también se ha multiplicado por N veces
y lo hice también con indexación en este caso. Entonces, con indexación se puede hacer casi todo. Uh-huh. En ese momento, en 2017, ¿de qué manera invertiste indexándote en Bitcoin? Sí, en ese momento yo descubrí el Bitcoin precisamente antes de la burbuja del 2017. Tú sabes que en el 2017 hubo una gran burbuja. Sí. Pues yo casi con el inicio de Investme me interesé por el mundo del Bitcoin como clase de activo, precisamente. No sé si conocerás que hay mucha gente pues que habla del Bitcoin como el oro digital. Uh-huh. Pues yo me interesé de ese aspecto, investigué, hice mi primer wallet. Puse mi primer dinero en un wallet, pero entonces interpreté que podía ser interesante tener un cierto porcentaje de Bitcoin o criptomonedas como clase de activo, como diversificador. Uh-huh. Investigué qué formas había, vi que tener cierto dinero en un wallet era algo que me daba miedo y empecé a investigar qué ETFs había. En ese momento había un ETF que se llama, que es de un tracker, uh-huh. que cotiza en Suecia, y compré uno de Bitcoin y uno de Ethereum. Vale. Y ahí lo dejé, y eso, pues, bueno, se ha multiplicado por muchísimo, como tú sabes, uh-huh. y creo que debe ser una de mis mejores inversiones de toda la vida. Pero me lo miré desde esa perspectiva, como una clase de activo más, y de hecho he tenido que vender porque en algunos momentos representaba el 5 o 6% de mi cartera y básicamente me lo tomé como un activo más y he intentado mantenerlo en el 3-4% máximo de mi portfolio, y una vez al año tengo que revisar esa posición para que no represente mucho más de lo que yo quiero que represente. Uh-huh. Muy bien. Porque por lo que la considero una inversión de alto riesgo. Sí, sí, total. Fiel a tu tesis de inversión, ¿no? Si te marcas el 3%... Sí, digamos que en mi mente he aprendido dos o tres cosas importantes: controlar mis emociones, invertir para largo plazo y segmentar muy bien mi portfolio, pensarlo muy bien y decidir muy bien qué tramos de riesgo quería tener en cada portfolio. Y, por ejemplo, el tema Bitcoin tuve muy claro que ahí lo que invertía lo podía perder, y decidí que eso no podía superar un 3% de mi allocation, de mi distribución de activos. Uh-huh. Y eso es lo que hice. Muy sigo haciendo. Muy bien. Vale, Jordi, ¿pasivos? ¿Tienes alguno? Sí, yo mantengo un pasivo de mi vivienda actual, y eso también sería algo que no sugeriría. Yo, como un inversor sofisticado, pues analizo pues el aspecto financiero, y como mi hipoteca pues tiene un tipo de interés bajísimo, que creo que negocié muy bien, pues yo sé que de mi dinero saco pues 10, 15 veces más de lo que me cuesta, ¿no? Entonces mantengo mi hipoteca porque prácticamente me lo está pagando la inflación. Uh-huh. Es decir, pero bueno, eso es más recomendable cerrar nuestras deudas primero, pero un inversor sofisticado pues puede hacer cosas de ese tipo teniendo muy claro pues los riesgos que está teniendo, ¿no? Uh-huh. Mi patrimonio financiero me permite hacer eso sin riesgos, pero sería una cosa pues que a lo mejor no sería lo más aconsejable, pero sí mantengo una hipoteca. Vale. ¿De qué interés estaremos hablando más o menos? Pues mira, yo estaré pagando ahora un 0,25% porque debe ser un tipo de interés del 0,5% sobre el Euribor, uh-huh. Y como sabes está negativo, entonces por eso me interesa mantenerlo. Sí, sí. También es cierto que tengo otra hipoteca, la única inversión inmobiliaria que he hecho en los últimos años fue un piso que compré con mi mujer actual a medias, el cual alquilamos y al cual me resisto a hacer constantemente inversiones inmobiliarias por lo que te contaba antes, ¿no? Pero sí que hice una hace unos 4 o 5 años, y más pensando en mis hijos, si un día alguno de ellos tuviera una emergencia, pues bueno, poderles dejar un piso, y mientras tanto le estamos sacando un buen rendimiento financiero, por el alquiler, y
también como negocio una buena hipoteca, pues de alguna forma, pues prácticamente el alquiler me paga la hipoteca, ¿no? Y también la mantengo. Y en deuda, o sea, a nivel de hipotecas, más o menos, ¿a cuánto ascendería la deuda que pues tienes pendiente? Es posible que tenga casi 1 millón de deuda. Muy bien. Del patrimonio que hemos estado hablando, ¿ha habido alguna herencia o alguna vez te ha tocado algún premio? Mira, premios es muy difícil que me toquen porque no juego nunca. Y herencia, no, o sea, todo lo que te he contado viene de mi esfuerzo y de la formación que me han dado mis padres. Lo mejor que puedo decir, o el legado que me han dado mis padres, el mejor legado ha sido la formación que he tenido, tanto la suya propia, pero también la formación que me han dado cuando era un crío. Yo fui al liceo francés y tuve la suerte de beneficiarme de una enseñanza muy moderna en ese momento, y también el que conseguí a través de SADE, ¿no? Y ese sería el mejor legado que he tenido de mis padres. Es decir, la respuesta corta es no. Todo lo que te he contado viene de mi esfuerzo o de mi suerte o de mis inversiones. Muy bien. Vale, Jordi, entonces, 2 preguntas. ¿Qué es lo que te ha ayudado más a construir tu patrimonio actual? ¿Y qué es lo que te ha ayudado menos o lo que te ha hecho perder más dinero o reducir tu patrimonio? A ver, lo que me ha ayudado más es, yo te he contado que, digamos, desde el 95 hasta el 2010 yo he hecho un poco de todo. Entonces, como tuve la suerte de que los errores que cometía fueron enseñanzas para mí, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho a formarme como inversor. También me ha ayudado mucho, pues yo he estado en buena relación con gestores. Durante alguno de esos periodos yo he tenido asesores que me han asesorado. He aprendido lo bueno de unos y lo malo de otros, ¿no? En definitiva, todo esto fructificó más o menos alrededor del 2010, cuando yo dejo mi actividad en Burberry, donde tengo más tiempo para mí, y aprendo, yo diría, 3 o 4 cosas básicas, ¿no? Pues que la inversión es para largo plazo, que es muy bueno, pues, tener muy claro la distribución de activos y saber qué riesgos tienes que correr. Y después todo ese bagaje perdón, una tercera sería aprender a controlar muy bien mis emociones, aprender sobre psicología financiera. Eso es casi un podcast entero, ¿no? Eso es casi, te diría que es una parte muy importante, y todo eso ponerlo en la práctica en un periodo en que yo tuve bastante tiempo para mí, y ir construyendo sobre esas 3 o 4 cosas lo que te he contado que estoy haciendo ahora, ¿no? El cuarto tema es que a la vez que aprendía esas 3 o 4 cosas, aprendía que vía la indexación muchas de esas cosas se podían culminar y simplificar, ¿no? Digamos que lo que yo te he contado, la indexación me hizo ver que muchas de esas cosas las podía conseguir con casi igual de buen resultado vía la indexación, ¿no? Poniéndole algo de sofisticación en la indexación, ¿no? Y algo de eso se puede ver en Invesmi, ¿no? Cuando hablamos de temáticas, bueno, pues algún cliente nos llama a veces y dice, oye, hacerme una cartera pero que tenga un sesgo especial o que tenga estas características. Eso somos capaces de hacerlo pues aplicando esa parte de sofisticación. Pero, por otro lado, no es necesario complicarse la vida. Las carteras indexadas normales ya consiguen muy buenos resultados. ¿Y lo que te ha hecho perder más dinero en tu carrera? Tal como te decía, he tenido mucha suerte, pero sí que recuerdo que hubo un periodo, justo antes de entender esas 4 cosas, que me dediqué a hacer trading intradía, ¿vale? Y seguramente ahí hice grandes cagadas, ¿eh? Y no recomendaría, y perdón por la expresión, pero no recomendaría a nadie hacer eso porque no funciona. Es decir, yo no conozco, te podría contar muchos libros que explican formas de invertir interesantes, pero no conozco ningún libro de trading, digamos, técnico
que de forma consistente de resultados positivos, más allá del 51%, que si le sacas los gastos te quedas en el 49%. Es decir, seguramente esa sería una de mis grandes lecciones o de mis grandes errores. No eres el primero que nos comenta que su error principal ha sido el trading intradía. O sea, la mayoría de inversores que han pasado por aquí comentan también que una de las formas que les hicieron perder más dinero siempre ha sido el trading. Así que, bueno, vemos que es algo que se repite en toda la gente con la que hablamos y que tiene experiencia de varios años invirtiendo. Así que, bueno, sí. Sí, la palabra trading, hay trading bueno, es decir, que trading quiere decir comprar y vender, y obviamente si inviertes en acciones o incluso en opciones, que también he invertido en opciones de acciones, pues bueno, eso se hace vía trading, ¿no? Entonces, o sea, que no quiero decir que el trading sea digamos, una cosa mala, ¿no? Lo que estoy diciendo es que básicamente el trading entre días es una cosa súper arriesgada y muy poco recomendable. Muy bien. Vale, Jordi, ¿tienes alguna cifra de patrimonio objetivo? No, honestamente no tengo una cifra objetivo. Puede ser que sí que tenga una cifra de rendimiento anual objetivo por esos tramos que te digo, ¿no? Pues yo en los tramos más bajos le saco un 2%, en los tramos intermedios le saco un 5 o 6%, en los tramos más altos de mi portfolio le saco un 7,5% vía indexación, y en esa parte más sofisticada le llego a sacar 25%. Creo que mi track record es un 23% en los últimos 10 años, combinando esa parte más sofisticada, ¿no? Entonces, creo que recordar que eso combinado consigo retornos superiores al 20% anual, pero gracias a esa parte. Es decir, una cosa que no sé si he contado suficientemente bien es que esos tramos lo que me permiten a mí es saber que tengo un horizonte de, digamos, 10 años cubierto, y me permite tener un tramo que en mi caso es del 45 o 55% en que puedo tomar muchos riesgos, ¿no? Y para eso me sirve la segmentación de mi portfolio y la inversión por objetivos. Vale. No sé si me he explicado bien, Sergi. Sí, yo creo que sí. Sí. No sé si quieres explicarlo de otra forma que pueda ser más útil para la audiencia, pero yo creo que se entiende. Sí, básicamente, es decir, y eso no es imprescindible, ¿eh? Una persona con una sola cartera de inversión perfectamente puede invertir de forma muy, muy razonable, pero yo he aprendido que la inversión por objetivos o por horizontes, porque a veces hablar de objetivos la gente no sabe exactamente cuáles son sus objetivos, pues muchas veces les digo, oye, pues si no sabes cuál es tu objetivo, sí que debes tener claro si tienes un horizonte temporal o varios horizontes temporales. A mí eso me sirve para poder saber qué tramos de riesgo puedo correr y en qué importes. Y eso me hace optimizar muy bien mi planificación financiera. Perfecto. Pues sí. Seguro que se entiende. Vale, pues Jordi, sé que antes hemos estado hablando de un poco de edad y de experiencia y sabemos que estás a la mitad de tu vida, pero ¿te has marcado en algún momento alguna edad o cuándo tienes intención de dejar de trabajar? Mira, esta pregunta es muy interesante. Yo, fíjate que en el 2010 yo tenía 50 años y no había leído un libro que recomiendo que se llama La vida de los 100 años o algo así, pero tenía claro que podía vivir 100 años, ¿no? Entonces, de hecho, tengo un referente que es mi padre, que tiene 90 años ya y está con una salud de hierro. Y básicamente, por un lado, sí que quería tener cierta capacidad de controlar mi tiempo, pero por otro lado tenía claro que quería ser activo. Entonces, no tengo una fecha determinada. Si tuviera que decírtela, pues me veo activo hasta los 75 años, perfectamente. De hecho, mi padre se jubiló a los 70, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, no tengo una fecha. Sí que, bueno, pues seguramente en algún momento tendré que ir bajando mi actividad actual, porque ahora mismo, tal como te decía, pues dedico muchas horas a InvestMe, pero bueno, mientras mi cuerpo aguante, no pretendo estar en la playa
más allá del tiempo que me apetezca. Vale. Muy bien. Esta pregunta, bueno, esperemos que nunca te ocurra, pero si lo perdieras todo, si todo tu patrimonio y yo qué sé, también pierdes tu trabajo, ¿qué es lo que harías para ganar dinero rápido? ¿O por dónde empezarías? Uy, te diría que es muy difícil, tal como te decía antes, la forma que tengo estructurada mi situación patrimonial, que eso me ocurriera, ¿no? Probablemente yo siempre he sido un currante. Si te fijas, pues posiblemente ahora pues alguien puede considerar que soy una persona que no trabajo, porque mis ingresos provienen básicamente de mis inversiones, pero sigo siendo un currante. Entonces lo más probable es que por mi forma de ser y mi forma de pensar buscaré un trabajo. Posiblemente no puedo dar una forma mágica para decir de hacer dinero de forma rápida. No la conozco. Muy sensato. Y de hecho las que conozco pueden ser positivas en el corto plazo, pero convertirse en negativas al día siguiente. Con lo cual, lo más probable es que pues me considero una persona muy bien formada, buscar un trabajo en el que yo pudiera aportar valor a la empresa o al servicio que me contratara. Muy bien. Vale, sé que has comentado que estás muy agradecido a tus padres. ¿A otra persona a quien estés muy agradecido, que no sea familia en este caso? Bueno, es familia, pero más indirecta. Yo, que es mi tío, que ya está muerto, pero yo, digamos, en mi etapa profesional, que no hemos entrado mucho, porque no encaja poco en lo que estamos hablando, pero yo tuve un gran mentor que fue mi tío, que era el director general de Burberry en España, y que fue el que me contrató. Entonces yo fui su mano derecha durante mucho tiempo y fue un gran mentor mío en temas empresariales. Entonces él sería seguramente la segunda persona que más ha influido en mi vida, desde el punto de vista de formación, de capacitación, de saber llevar equipos, etcétera. Vale, ¿y actualmente estás colaborando con alguna ONG o alguna asociación? Sí, yo colaboro con una ONG o una organización sin ánimo de lucro que se llama Aura, que ayuda a la gente con síndrome de Down, y hago alguna aportación dineraria a esta organización. Vale, ¿y por qué está? Bueno, pues por razones familiares entré en contacto con esta asociación. Esta asociación ayudó a mi hija en su momento. Mi hija no es síndrome de Down, pero mi hija pues tenía ciertas dificultades para integrarse en el mundo laboral, y a través de esta fundación la ayudaron, y me pareció lo más correcto pues yo ayudar a esta organización. Qué bueno, pues ya la compartiremos también en los enlaces. Muy bien, Jordi, pues en principio ya estaríamos. Sí que acabo de caer que no hemos hablado en ningún momento del curso, que bueno, además de, si quieres compartir también cómo funciona el tema, bueno, de qué va el curso, y compartir también cómo funciona el tema de la retribución y la afiliación, que nos ha parecido muy interesante. Sí, bueno, el curso creo recordar que el título es Inversión Sostenible Indexada. Sí. Y básicamente explico pues tanto mi experiencia como la del equipo de Invesme en cómo montar una cartera indexada con características de sostenibilidad, ¿no? Entonces el curso pues toca temas de básicos de qué significa cada cosa, las siglas ESG, qué es la inversión de impacto, qué es conceptos generales, y después hacia el final pues vamos dando alguna información más práctica de dónde ver información, dónde encontrar ETFs o fondos indexados para montar esa cartera, y alguna orientación de cómo hacer una primera cartera, digamos, con sostenibilidad indexada. Entonces, bueno, yo soy el profesor y que me pagáis una remuneración como profesor, y decidí pues donar esos posibles ingresos o grandes ingresos a
constituir un pequeño fondo en InvestMe para orientarlo a objetivos de desarrollo sostenible o a cubrir nuestra huella de carbono como organización. Entonces, bueno, básicamente es eso. Vale, muy bien. Pues sí, por aclarar un poco, la relación entre Valio y Jordi es exactamente la misma que con el resto de profesores. Nosotros compartimos la facturación de lo que genera cada curso con el profesor, con el creador, y en este caso, pues Jordi, decidió que todos los ingresos generados hacia él por el curso fueran destinados a este fondo centrado en sostenibilidad, ¿verdad? Correcto, es así. Es así. Muy bien. Es así. En ese caso, aprovecho para comentar que el motivo por el cual pues decidí colaborar con vosotros es porque compartimos el objetivo de mejorar la cultura financiera en nuestro país, que creo que es muy necesario. De hecho, en InvestMe también hacemos nuestro esfuerzo en ese sentido. Y bueno, me parece, pues cuando me lo propusisteis, pues nunca me he considerado un buen profesor, pero hice un esfuerzo para transmitirle mis conocimientos y los del equipo de InvestMe en esta área. Ha quedado genial, Jordi, y te agradecemos mucho tu colaboración y la verdad es que muy contentos, estamos recibiendo un feedback muy positivo del curso y nada, para quien le interese aprender un poco las bases de la inversión sostenible, se puede aprovechar estos días de lanzamiento para comprar con descuento y nada, estará el enlace en la descripción o se puede buscar directamente en Valio. Y nada más, Jordi, que muchísimas gracias. No sé si puedes compartir dónde te podemos encontrar. Sí, a mí básicamente me podéis encontrar en InvestMe o por email. Mi email profesional es jordi@investme.com. También soy bastante activo en LinkedIn. Me podéis encontrar por ahí. También tengo un Twitter que es jormercan, la N de Nieto, que es mi segundo apellido. Y por lo demás, mi email personal, pues Jordi Mercader, tal como mi nombre, @me.com. En estos 4 o 5 canales que he dicho, más o menos me encontraréis. Muy bien. Pues lo dicho, Jordi, que muchas gracias por unirte a la familia Valio y por desnudarte en el podcast. Bueno, creo que me he desnudado más de lo previsto, pero bueno, creo que forma parte del podcast y encantado de haber colaborado y espero que alguien, vuestros oyentes aprendan algo de lo que he dicho. Se agradece mucho. Que vaya muy bien, Jordi. Muy bien. Gracias, Sergi. Adiós. Un placer. Adiós.